el impactante final en 10 años, de envíos de dinero, y ningún progreso en casa. Las manos de Julián temblaban apenas lo justo para que se notara en los contornos de los billetes. Los ponía uno sobre otro, en la mesa de la pensión donde dormía, cuando volvía al pueblo, como quien organiza pequeñas promesas. Era una pila regular, meticulosa en semanas, meses, años, todo contado en silencio. Había una fotografía arrugada al lado de la pila, la imagen de una parcela con un poste clavado, dibujada a lápiz, la promesa de una casa en construcción que existía más en su cabeza que en la tierra. Durante 10 años, cada nómina que llegaba a sus manos en el extranjero había tomado la misma ruta en remitente, destinataria, el mismo número de cuenta, la misma esperanza de ladrillo por ladrillo. En sus descansos, Julián volvía a ver esa foto y repetía el trajín con la mente, convencido de que su sacrificio era el cemento de un futuro seguro. Esa convicción no era solo economías, era fe, traducida en remesas. Julián creía que el hogar se edificaba en cada giro, que la distancia no era obstáculo cuando la voluntad era firme. Mientras contaba billetes, recordaba las veces que se negó a salir con los compañeros para ahorrar, las madrugadas en la fábrica, las llamadas para saludar en días señalados. Y siempre la misma frase al otro lado de la línea: confía en mí, ya verás cómo va la casa. Esa frase era el andamio sobre el que Julián apoyaba su vida, lejos de casa. Rosa aparecía en los recuerdos, como una figura compleja, a veces diligente, a veces ausente. Había momentos en que le enviaba fotos con supuestas piezas nuevas, o documentos con números que prometían progreso. Otras veces, mensajes vagos sobre trámites, sobre plazos. Nunca había preguntado demasiado. Parte de la confianza de Julián venía de la convicción de que su mujer compartía el mismo sueño, y de la cultura de confiar en la familia. No pensó en controles, en visitas sorpresa. La fe y la distancia habían tejido una rutina donde las palabras de Rosa bastaban. Al amanecer de su llegada inesperada, lo primero que vio Julián no fueron las casas del pueblo, ni la iglesia, sino la maleza. El autobús dejó un eco de frenos en la carretera, y él bajó con una mezcla de cansancio y vértigo, que no supo nombrar en ese instante. Caminó con la mochila al hombro, y el mapa mental a medio trazar hasta el lote que habría de sostener el sueño. Desde lejos, la parcela parecía una mancha de silencio. La tierra se había comido las estacas. La hierba, alta, ondeaba y escondía lo que debía ser cimiento. No había señales de obrán, ni una pala, ni una marca en el suelo, ni la huella de ruedas de tractor que indicara movimiento. Apenas una casa vecina, y el rumor de gente que miraba con ojos que a veces sostenían juicio y a veces solo curiosidad. Siente el choque en lo que encontró. Al llegar, le rompió el alma. No fue un golpe literal, sino una sensación encajada en el pecho. Cada billete que había contado en la pensión empezó a sonar en su cabeza, como monedas vacías. La incredulidad le hizo reír una vez, sin humor. La realidad era peor que cualquier broma. Buscó la puerta de la casa de Rosa, la encontró entreabierta. Al cruzar el umbral, el polvo le recibió como si aquel lugar le hubiera estado esperando para decirle la verdad con su silencio. Rosa estaba en la cocina, con un delantal que no disimulaba el cansancio. Sus manos, cuidadas, aunque algo ásperas por el trabajo doméstico, sostenían un papel que Julián apenas alcanzó a ver. Era un recibo, un número, una promesa escrita, en letra apurada. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un segundo en que pareció que los dos flotaban en una frágil posibilidad de diálogo. Julián esperó una explicación que tuviera el mismo ritmo de sus sacrificios. En cambio, escuchó excusas en forma de rutinas rotas. No hubo retrasos. Las cosas se complicaron. Yo intenté. Rosa habló con voz pequeña, y en esa pequeñez se escondía tanto arrepentimiento como cansancio. La conversación fue torpe. No hubo gritos, no al menos en el principio. No hubo sombras. Vecinos pasaron por la puerta, con unas posturas que decían más de ellos que de los protagonistas. Unos miraron con tibieza. Otros
con la fría distancia de quien no quiere involucrarse. Una señora del callejón, que siempre saludaba, bajó la cabeza y dijo que no sabía nada. Un joven, que medraba con trabajos informales, miró a Julián con cierta compasión. Había un silencio social. Esa red estrecha que sostiene o ahoga, según la costumbre. Julián esperaba una explicación, que fueran hechos. Recibió metáforas. En esos primeros minutos, la rabia golpeó como una ola, pero no estalló. Julián la contuvo, como quien guarda una carta que no quiere quemar. No huyó, no se marchó a beber su frustración. Decidió escuchar. Con cada palabra de Rosa, la esperanza que le había sostenido en el extranjero se deshilachaba. Lo que él había entendido como progreso se volvía una madeja de contradicciones en papeles incompletos, recursos mal dirigidos, decisiones tomadas sin contar con él. Sobre todo, la sensación de haber entregado no solo dinero, sino su confianza sin garantías físicas. Esa noche, Julián lloró en la oscuridad, como no lo había hecho desde su adolescencia. No fue un llanto escandaloso, sino un sollozo contenido en la penumbra de una cama que no era suya. Afuera, el pueblo dormía con la modestia propia de los lugares que conocen muchas partidas. Dentro, en la casa de Rosita, ¿cómo la llamaba su madre? El silencio se llenó de preguntas. Julián se sentó en el borde del colchón y dejó que las lágrimas bajaran por las mejillas como si fueran agua que limpiara algo viejo. No pedía venganza, pedía una respuesta que no podía inventar solo. Había en su voz un reproche hacia sí mismo por no haber ido antes, por no haber exigido ver, por haber creído que la fe bastaba. Fue a la iglesia del pueblo a buscar un consuelo que no fuera sólido o moralista. La iglesia no le dio certezas, pero sí le ofreció una imagen que no era doctrina rígida. Esa idea de construir sobre roca o arena apareció en la predicación del domingo, sin necesidad de citar versos, no como sentencia, sino como metáfora que picoteaba las grietas de su situación. El predicador habló de manos que trabajan y manos que confían sin comprobar, de familias que se sostienen con transparencia y de otras que dejan espacio para la oscuridad. Julián escuchó con atención, no por buscar lección, sino por comprender qué tipo de fe había practicado hasta entonces. Esa noche, con la capilla iluminada por luces tenues y el olor a cera, oró. Señor, dijo, en voz baja, con todo su cansancio, dame sabiduría para saber qué hacer con la verdad. Fue una oración corta, sin fórmulas grandilocuentes, más un reconocimiento de impotencia que una petición de milagro. Decidió no reaccionar con ira inmediata, ni con abandono. No salió a airear la traición en la plaza, ni a humillar a Rosa. Eligió una vía más incómoda, a quedarse, mirar y empezar a reconstruir desde la realidad. Eligió la presencia, no porque fuera fácil, sino porque la distancia ya no funcionaba como herramienta de fe. Ya no bastaba enviar dinero desde una ciudad extranjera, si nadie supervisaba. Nadie plantaba el primer poste o supervisaba la primera fila de cemento. Esa decisión no fue nobleza sin costo. Costó orgullo, costó su identidad como hombre que mantenía a su familia desde lejos. Pero también fue un acto de coraje íntimo, al presentarse a la tarea sucia de limpiar lo que otros no habían mantenido. La primera mañana de reconstrucción fue un golpe a su dignidad y a la vez un bálsamo. Julián aceptó trabajos menores en el pueblo, ayudar a cargar sacos de pienso, reparar una valla, cortar cañas para un vecino y, con ese dinero y con lo que quedaba de su equipo, empezó a comprar herramientas. Un anciano del pueblo, don Manuel, lo observó en silencio en su segundo día. Era un hombre de manos callosas, ojos arrugados por el sol y palabra precisa. Se acercó a Julián con una propuesta humilde. Si quieres, puedes venir al taller que tenemos en la plaza, te enseñaré. Y los chavales necesitan aprender algo que les sirva. Tan don Manuel le ofrecía algo que no era caridad, era trabajo y compañía. En esa oferta había una red que Julián no había pedido,
pero que necesitaba. El taller fue el respiro práctico que Julián necesitaba. Fue un lugar de polvo, de ruedas, de golpes de martillo, que sonaban como música de fábrica, pero en pequeño. Allí se reunieron jóvenes que habían crecido en el pueblo y no tenían rumbo, algunos sin estudios, otros con ganas de aprender algo que les permitiera vivir con manos dignas. Julián enseñó lo que sabía sobre albañilería práctica, cómo airear el mortero, cómo alinear una primera hilera de ladrillos, cómo clavar una tabla sin que tiemble. Pero más que enseñar oficio, el taller impuso reglas sencillas de transparencia, asientos numerados para materiales, registro visible de gastos, una libreta común donde cada entrada se anotaba y se firmaba. Fue una decisión consciente. Si la casa había naufragado por falta de control, entonces la respuesta era crear procesos donde nadie pudiera decir que no vio. Hubo tensions. Un pedido que no llegó a tiempo provocó un retraso que enfureció a un contratista local. Un error en el cálculo de materiales dejó a los jóvenes sin cemento para una jornada entera. Julián aprendió rápidamente que no bastaba la voluntad. Hacía falta paciencia, metodología y un liderazgo que no buscara culpables, sino soluciones. En una de las primeras semanas, cuando una conversación acalorada se acercó a la pelea, Julián respiró y dijo algo que se convirtió en regla del taller. Aquí trabajamos y contamos lo que pasa. Nadie tiene derecho a ocultar. No fue un eslogan, fue una norma que caló. Los jóvenes respondieron con esfuerzo, y en poco tiempo, el taller empezó a producir pequeñas piezas a muebles, rejas, marcos que se vendían en el mercadillo local y ofrecían entrada de efectivo para materiales. La comunidad empezó a mirar de otra manera. Algunos vecinos se acercaban para cuestionar, otros para ofrecer materiales sobrantes. Una madre dejó un saco de clavos. Un chico que había emigrado a la ciudad trajo 2 tableros usados. No todo fue apoyo. Hubo murmullos sobre por qué Julián no había acudido antes. Hubo miradas que aún no se desvanecían. Sin embargo, la acción práctica fue abriendo puertas. Limpió la maleza alrededor del lote, y con ella se levantó una conversación más honesta sobre lo que había pasado. No todo en la casa de Rosa se arregló de pronto. Rosa caminaba entre las tareas del hogar y las miradas, con una expresión que contenía arrepentimiento y vergüenza. No fue un arrepentimiento teatral, ni un relato de excusas. Fue el reconocimiento de errores, de decisiones mal dirigidas. Se disculpó en voz baja y, en momentos, se ofreció a ayudar en las labores que Julián emprendía. La comunidad observó esa actitud cambiante con escepticismo y con esperanza a partes iguales. Había noches en las que Julián regresaba al cuarto de la pensión, con las manos heridas, el polvo en las uñas y la convicción de que, por primera vez en años, su esfuerzo se veía traducido en trabajo tangible. La primera estaca que clavó en el lote no fue una victoria deslumbrante. Fue un acto simbólico, con olor a hierro y madera fresca. Plantó la estaca con un martillo que don Manuel le prestó. El sonido del metal contra el poste fue un ruido pequeño, pero para Julián significó algo grande. Era la primera señal de que la tierra había sido tocada por manos que podían construir. En torno a él, los jóvenes recogían piedras, barrían el polvo antiguo, y por debajo del sudor, una intención nueva se instalaba. No prometió el cielo, prometió presencia. En el trayecto de esta semana surgieron conversaciones duras, necesarias. Una tarde, en la puerta del taller, Julián habló con Rosa de forma clara. No quería aferrarse a la venganza ni a la humillación. Lo que necesitaba era verdad y límites. Dijo que el perdón era algo que podía ofrecer, pero que no significaba retorno automático a la vida anterior. Perdonar no quiere decir que todo vuelva a ser igual, le dijo con voz templada. Su intención era humana, proteger su dignidad, y al mismo tiempo, abrir una posibilidad de reconstrucción, con reglas. Rosa sintió con lágrimas. No pidió clemencia ni suplicó, sino que mostró disposición
a hacer lo que fuera necesario para recomponer la confianza, a trabajar en el pueblo, ayudar en el taller, rendir cuentas públicas de los fondos que quedaban. Era un gesto que no borraba el daño, pero marcaba el principio de una reparación que no sería un gesto unidimensional. La reconstrucción cotidiana fue un proceso que implicaba errores y aciertos. Un día, una entrega de materiales se perdió. Otro día, alguien intentó aprovecharse de un despiste. Julián tuvo que aprender a establecer límites que no fueran solo férreos sino humanos, horarios, inventarios, reuniones semanales, donde se revisaban gastos y objetivos. La transparencia no fue un mero formalismo, sino un ejercicio de sanidad. En esas reuniones, los jóvenes discutían sobre precios y tiempo. Don Manuel recordaba anécdotas útiles. Rosa, con la voz temblorosa al principio, terminó llevando la libreta donde anotaba entradas y salidas. Poco a poco, el taller adquirió una reputación por su honestidad y por la calidad del trabajo. Las primeras rejas, las primeras mesas, se vendieron y retornaron al castigo de la vida cotidiana, a pagar facturas, comprar más clavos, pagarle a un ayudante. Aún así, nada de esto borraba la cicatriz de la traición. El pueblo discutía en voz baja. Algunos todavía murmuraban. Para Julián, la herida se configuró, no solo como pérdida económica, sino como cuestionamiento de su propia identidad. ¿Qué tipo de fe había practicado? ¿Qué significa sostener a la familia desde lejos si no se verifica el fundamento? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles. En más de una ocasión, volvió a la mesa donde había contado los billetes y, mirando la foto arrugada, se preguntó qué parte de aquel dibujo seguía fiel a la realidad. Fue en esos momentos de duda profunda, cuando la idea de convertir la casa en algo más que una vivienda empezó a tomar forma. Si la promesa se había diluido, quizás el tiempo perdido podía redimirse en una utilidad mayor. Era en un espacio para formar a los hijos de los que emigraban, un lugar donde las manos aprendieran un oficio digno, un centro que ofreciera soporte y transparencia para que otras historias no tropezaran con la misma piedra. La posibilidad de transformar el dolor en servicio fue un pensamiento que no llegó de pronto. Nació en una conversación con dos jóvenes del taller que hablaban de futuros posibles. Uno quería estudiar, otro soñar con salir del pueblo. Si la casa es solo para nosotros, será un lujo. Si la casa es para todos, será una oportunidad, dijo uno de ellos casi en voz baja. Esa frase quedó en Julián como una tabla a la que agarrarse. Así surgió un plan incipiente en terminar lo esencial de la vivienda y reservar un ala para actividades comunitarias, como tutorías para los niños cuyos padres emigraban, un espacio para oficios y reuniones que dieran contención. Era una decisión que requería más que dinero. Requería orden, reglas y un compromiso de la comunidad. Mientras el taller ganaba cuerpo y las primeras hiladas de ladrillo se veían en el lote, la vida cotidiana no se elevó hacia una conclusión triunfal. Hubo días pesados, resentimiento que asomaba en conversaciones privadas, comentarios que dolían, pero también hubo pequeñas victorias. A una madre que llevó unas tortillas para el equipo, un muchacho que apareció puntual durante una semana entera para ayudar sin cobrar, un vecino que se dio una carretilla. Las manos de Julián se hicieron expertas en unir ladrillo con mortero. Su cuerpo cansado se acostumbró al esfuerzo físico, su corazón a la incertidumbre. Y en las mañanas, cuando el sol tocaba la primera pared, sentía que algo, apenas algo, comenzaba a alinearse con lo que había imaginado durante tanto tiempo. No todo se resolvía con voluntad. Había asuntos prácticos y heridas que necesitaban tiempo. Julián sabía que la sanación no era lineal. Habría retrocesos, habrá días de duda, habrá momentos en que la palabra impactante del título de su historia cobraría un sentido que aún no podía sospechar. Pero también se aferró a una convicción renovada. La fe madura no es la que se contenta con promesas no verificadas, sino la que se traduce en presencia responsable. La lección era dura, pero clara. La distancia puede ser una trampa, si no va acompañada de transparencia y control.
Aquella tarde, cuando clavó la primera fila de ladrillos con la ayuda de los jóvenes, el aire olía a tierra mojada y a madera recién cortada. Hubo manos que empujaron, manos que sujetaron, risas que interrumpieron la tensión. Rosa observaba desde un rincón, con la libreta en la mano. Su rostro, aunque aún marcado por la culpa, mostraba una ordenación nueva. Don Manuel, con la voz grave, dijo una frase sobria, que quedó en la memoria de todos. No es que se haya acabado el daño, es que ahora hay algo que podemos cuidar juntos. A la frase no borró lo sucedido, pero dio sentido a la tarea inmediata. Mientras el trabajo avanzaba, algunas viejas preguntas persistían. ¿Había dinero escondido? ¿Había otras decisiones de las que Julián no estaba al tanto? Los rumores existían, pero Julián decidió no seguir las vías de la sospecha salvaje. En su lugar, instituyó un proceso de cuentas visibles. En el taller, quizás sería necesario enfrentar otras verdades. Quizás surgirían más dolores. Por ahora, su horizonte inmediato era más humilde. En terminar la primera pared, enseñar a un par de chicos a montar un andamio seguro, organizar turnos, para que la casa no quedara sola por las noches. Cada acción era una clavija que sujetaba su ánimo. En el último atardecer, antes de un día que prometía lluvia, Julián se quedó en la esquina del lote, mirando la pared a medio hacer. El cielo teñía las paredes con un color tibio que le recordó al tiempo robado, ni tan viejo, ni completamente nuevo. Respiró hondo, sintió el polvo en las fosas nasales, y una mezcla de cansancio y determinación le recorrió el cuerpo. Sabía que todavía quedarían entrevistas difíciles, decisiones de confianza, momentos en que tendría que enfrentar la responsabilidad de lo que había enviado sin ver. Sabía que la historia no estaba cerrada, que el impactante final que tanto se anunciaba en su mente podía aparecer en muchas formas. Lo que aún no sabía era qué textura tendría ese final, pero por primera vez no se sentía completamente a la deriva. Si esta historia te toca de cerca, o conoces a alguien que ha trabajado lejos durante años para sostener un hogar con Parchi Eschigelatu, no como un juicio, sino como un espejo, donde podamos aprender juntos qué significa fe, presencia y transparencia. Hay personas que necesitan escuchar que no están solas cuando regresan a limpiar lo que la distancia dejó atrás. Esa noche, antes de dormir, Julián volvió a la pequeña capilla. No fue a pedir restitución milagrosa, ni a buscar confirmaciones sobrenaturales de justicia. Fue a poner en voz lo que ahora sentía como misión, que el tiempo, aunque desgastado, pudiera convertirse en fundamento para otros. Señor, murmuró en la penumbra, no prometo tener todas las respuestas, pero te pido fortaleza para seguir siendo presente y sabiduría para construir con honestidad. Luego, se quedó en silencio, escuchando el eco de sus pasos en el corredor vacío. A la mañana siguiente, el taller abrió, con más gente. Un par de jóvenes nuevos, que se habían enterado por boca de vecinos. Una voluntaria que ofrecía clases de repaso para niños. Un donante ocasional que dejó herramientas en buen estado. La dinámica cambió, ya no solo se trataba de rehacer lo perdido, sino de tejer una red que evitara que otros tropezaran igual. Julián, con las manos aún marcadas por la cal, comprendió que la redención del tiempo perdido no sería instantánea ni glamorosa, sería cotidiana y laboriosa. Pero justo cuando las cosas parecían tomar un curso más estable, una sombra nueva se dibujó en el paisaje de su jornada. No era otra traición, ni un rumor viejo, era una posibilidad que podía alterar el mapa Nu. Una llamada desde fuera del país que prometía dar luz sobre asuntos que hasta entonces parecían cerrados. Julián notó el teléfono vibrar dentro de la camisa de Rosa, vio cómo su mano tembló al contestar, y en el gesto se sintió una mezcla de esperanza y prevención. No era la confirmación de un milagro, ni la reinvención de un sueño. Era una puerta que, al abrirse, podría explicar cosas o complicarlas de nuevo. Al bajar la mirada, Julián sostuvo la frescura de la primera hilada de ladrillos, y recordó la primera regla del taller en transparencia. Había aprendido que la presencia convertía la duda en responsabilidad,
y la responsabilidad en herramienta de sanidad. Ahora, con esa llamada en el aire, tenía que decidir si abrirla a la comunidad, si confiar en lo que alguien decía, desde muy lejos, o si guardar recelo. La lluvia que anunciaba el cielo se disipó en un silencio expectante, y, mientras el taller se cerraba por la tarde para proteger las herramientas, Julián se quedó mirando al teléfono en la mesa. La historia había tomado un rumbo de trabajo, control y convivencia. Pero el final continuaba siendo un misterio. El impacto prometido en el título de su vida aún no se había revelado en su forma definitiva. Lo que sí era cierto era que, gracias al sudor de muchas manos, la parcela había dejado de ser solo un dibujo. Algo se estaba construyendo, y en esa construcción la presencia tenía un peso propio, que ningún giro de dinero habría suplido desde lejos. La llamada sonó como un corte en la rutina. Al principio, Julián pensó que sería otro trámite cotidiano, una voz conocida que decía «todo en orden», pero la voz del otro lado tenía prisa, y una verdad que no cabía en un mensaje corto. Era el compañero extranjero que trabajaba con él hacía años, alguien que alguna vez le había confiado un dato a medias. ¿Te acuerdas de aquella cuenta en la que dejamos algo, por si hacía falta? Acabo de encontrar unos papeles viejos. Tiene tu nombre. La frase llegó como una luz que no prometía consuelo inmediato, sino respuesta. Julián escuchó sin entender del todo. El teléfono estaba tibio en sus manos, y la tarde del taller parecía haberse detenido. Rosa, al fondo, dejó la libreta sobre la mesa, y se acercó con pasos que eran una mezcla de esperanza y miedo. Don Manuel se quedó apoyado en el quicio del taller, con la mirada clavada en la escena, como quien conoce la gravedad de un silencio que puede romperse. Los jóvenes se fueron agolpando a una distancia respetuosa. No era curiosidad malsana, sino la necesidad humana de presenciar un momento que podría alterar el rumbo de sus esfuerzos. La conversación con el compañero fue concreta. Había documentos, y según él, una cuenta en un banco del país donde Julián había trabajado hace años. Al parecer, en algún paga extraordinaria, o en un malentendido administrativo, quedó un remanente a nombre de Julián que nadie había reclamado. No era una cantidad que solucionara décadas de frustración, ni una promesa de abundancia. Era lo suficiente para cerrar parte de la obra, y sobre todo, para dar un cierre simbólico a una etapa difusa. Al colgar, Julián no saltó de alegría, ni se derrumbó. Permaneció quieto, procesando la sensación de que algo que había parecido perdido, quizás, no lo estuviera del todo. El descubrimiento generó más preguntas que certezas. ¿Cómo había quedado ese dinero allí? ¿Por qué nadie se lo había comunicado antes? ¿Qué implicaciones tendría reclamarlo ahora? Julián supo que no podía tomar una decisión solo. Había aprendido en el taller que la transparencia salvaba más que el ocultamiento. Reunió a los jóvenes, a don Manuel y a Rosa, en la pequeña oficina improvisada, junto a la entrada. Explicó lo sucedido con calma, sin teatralidad ni orgullo. Les propuso algo que había costado decidir: someter la decisión a la comunidad del taller y, en la medida de lo posible, registrar cada paso, no porque temiera la tentación, sino porque la cura de lo anterior pasaba por un ejercicio colectivo de responsabilidad. La reunión fue sincera. No hubo aplausos, pero sí preguntas prudentes. Un chico levantó la mano y dijo: «Ansí, vamos a usarlo. Que sea para algo que no beneficie solo a una casa». A otra joven, añadió: «Aunque se vea que aquí no se tapa nada». Don Manuel, con la voz grave y lenta de quien ha visto muchas estaciones, opinó que era una oportunidad para consolidar lo que habían empezado, al terminar la estructura básica de la vivienda y dejar un espacio para el taller y actividades formativas. Rosa, con la mirada baja, pero firme, propuso que ella misma hiciera auditoría semanal y que se comprometiera públicamente a rendir cuentas. Fue un gesto pequeño en palabras, pero enorme en actitud. Decidieron llamar al banco y consultar formalmente. No pidieron ver el dinero como una bendición personal. Lo trataron como lo que era
un recurso que, recuperado con prudencia, podía acelerar un proyecto que ya había nacido del esfuerzo colectivo. Se nombró una pequeña comisión a 3 jóvenes. Don Manuel y Rosa Julián aceptó la presencia de un acta simple, firmada y fotocopiada, como aviso de que aquella decisión no sería una ruta de vuelta a viejas prácticas. Era un acto de soberanía comunitaria, una promesa plasmada en tinta, para que nadie pudiera interpretarla a su conveniencia. Las gestiones administrativas llevaron días. No todo fue inmediato. Hubo formularios, un viaje a la sede bancaria de la capital, y conversaciones que recordaban que el mundo está lleno de trámites, que no miran el peso humano de lo que se busca. Julián viajó con don Manuel, y con uno de los jóvenes que sabía hacer de intérprete de papeles. Rosa no viajó, se quedó al cuidado del taller y de la documentación local. Durante la ausencia, la vida del pueblo siguió su ritmo. La gente miraba, algunos con cautela, otros con prudente esperanza. En el banco, la verificación fue un acto seco y contundente. Había fondos a nombre de Julián, olvidados en una carpeta de nóminas. No eran fortunas, pero eran reales. Cuando el dinero llegó a la cuenta del taller, no hubo fanfarrias. Se hizo un inventario en voz alta y se fotocopiaron los recibos. Cada compra fue una decisión colectiva. Primero, finalizar la cubierta de la casa para que no se mojara con el invierno. Segundo, adquirir herramientas para el taller que permitirían contratar a más chavales. Tercero, reservar una pequeña partida para materiales educativos y para iniciar las tutorías. Julián observó cada factura con una mezcla de alivio y prudencia. Había logrado algo que no podía haberse imaginado, con seguridad no la restitución total de lo perdido, sino la posibilidad de un cierre simbólico que integrara reparación y servicio. La obra retomó un impulso nuevo. Con los materiales adquiridos y con manos que ya sabían moverse en equipo, la casa empezó a tomar forma más sólida. La cubierta se levantó, y las primeras placas protegieron las paredes de la lluvia temprana. Rosa trabajaba de sol a sol, ya no como quien justificaba gestos pasados, sino como quien asumía la tarea de corresponder con hechos. Su trabajo no borraba el pasado, pero ofrecía una ruta de reparación que la comunidad observaba con cautela. A veces, cuando Julián la veía subir un saco de cemento, la sensación que le invadía era mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque lo que había fallado no desaparecía. Alivio, porque la reparación no dependía de promesas, sino de esfuerzos medidos. En las mañanas, el taller bullía con una dinámica que era a la vez académica y laboral. Los jóvenes trazaban planos sencillos, aprendían a mezclar materiales en proporciones adecuadas, practicaban cortes y ensamblajes. La tutoría para niños comenzó en la sala trasera de la casa, con mesas improvisadas y una pizarra vieja que alguien donó. Llegaban alumnado con mochilas raídas y con ojos grandes, hijos de familias que se sostenían de remesas. Ahí, entre ecuaciones sencillas y lectura en voz alta, la casa empezaba a cumplir su nuevo propósito. La transformación no era instantánea, pero era tangible. En donde antes hubo promesas a distancia, ahora había presencia cotidiana. Hubo, por supuesto, retrocesos. Una noche, alguien rompió una ventana, en una protesta que no tuvo nada que ver con ellos. Otro día, una cuenta de materiales fue mal interpretada y generó un recrudecimiento de murmullos. Pero la práctica de la rendición de cuentas, la reunión semanal y la libreta a la vista permitieron desactivar tensiones. Incluso aquellos que dudaron inicialmente comenzaron a acercarse. Un agricultor vecino trajo leña para un invierno. Una maestra jubilada ofreció clases de apoyo de forma voluntaria. La casa se convertía en un nodo de solidaridad práctica. El momento culminante no llegó como una escena cinematográfica, sino en una tarde cualquiera, en la que la lluvia había cesado y el sol dejaba charcos brillantes en el camino. Los jóvenes colocaron la primera hilada de ladrillos del ala, destinada a actividades comunitarias. Fue un acto sencillo. Uno sostenía el nivel, otro extendía el mortero, otro colocaba el ladrillo con cuidado. Julián, con las manos todavía curtidas por semanas de trabajo,
colocó el primer ladrillo de ese tramo. Al hacerlo, pronunció una frase que resonó en voz baja. Esto no es solo mi casa, es nuestra responsabilidad para que otros no lo pierdan. No era un discurso, era una declaración de propósito. La apertura parcial del espacio ocurrió meses después. No fue un gran evento con discursos grandilocuentes, sino una mañana en la que la puerta quedó entreabierta y entraron niños con cuadernos nuevos que alguien había conseguido. Hubo té, pan y palabras simples de bienvenida. La primera sesión de tutoría se centró en lectura y habilidades básicas, y la primera clase de oficio enseñó a hacer una estantería sencilla. Los padres se sentaron en sillas prestadas y observaron con una mezcla de incredulidad y orgullo. Algunos lloraron discretamente al ver que lo que parecía perdido había sido transformado en algo útil para la comunidad. Rosa y Julián no protagonizaron una reconciliación escénica. No hubo y vivieron felices inmediato. Hubo encuentros difíciles, conversaciones largas y límites renovados. En una de esas tardes, se sentaron en un banco frente al lote y hablaron sin rodeos. Julián le explicó que el perdón que ofrecía no significaba que todo volviera a ser exactamente como antes. Puedo perdonar, pero no puedo borrar lo que pasó, dijo con una serenidad que no evitaba la firmeza. Rosa aceptó la consecuencia con la humildad de quien reconoce el daño que hizo. Acordaron que ella participaría en la gestión de la casa, que trabajaría en el taller y que sobre todo sostendría la práctica de la rendición de cuentas. No fue una escena de utopía, fue la construcción lenta de una convivencia donde ambas partes asumían responsabilidades. La comunidad, al ver ese proceso no escabroso ni espectacular, empezó a legitimar la iniciativa. Personas que antes miraban desde lejos, venían a preguntar cómo podían ayudar. Algo clave ocurrió cuando uno de los jóvenes, que había llegado meses atrás sin expectativa, se sentó frente a la cámara del teléfono para grabar un pequeño testimonio. Habló de las oportunidades que había tenido, de cómo el taller le había brindado oficio y disciplina. Lo que parecía una historia local, empezó a tener resonancia en la reconstrucción. No era solo la restitución de una casa, sino la creación de oportunidades para que otros no repitieran errores similares. En la noche que siguió a la primera sesión de tutoría exitosa, Julián fue a la pequeña capilla y dejó caer su peso en el banco. Allí, frente a la luz temblorosa y con el murmullo de la comunidad en el fondo, pronunció una oración que era a la vez gratitud y petición. Señor, gracias por la claridad que vino en medio de la pérdida. Dame sabiduría para gobernar lo que se me confía y humildad para que todo esto sea servicio y no autoreafirmación. No pidió riqueza ni milagros veloces, pidió discernimiento y la fortaleza para mantener transparencia. La casa continuó su obra. Con el tiempo, la parte destinada a actividades ocupó un rol fijo en la vida del pueblo Targis. Paso, talleres de albañilería y carpintería, reuniones para padres y charlas sobre cómo gestionar remesas con prudencia. Las historias que llegaban a ese lugar no siempre eran fáciles. Algunos recuperaban lo que creían perdido. Otros llegaban con heridas que aún sangraban, pero la casa ofrecía un espacio en el que las respuestas no eran evasivas. Había reglas claras y personas dispuestas a escuchar. El impacto real fue más sutil que espectacular. No hubo una restitución que borrara el pasado. Lo que hubo fue una transformación del dolor en servicio. Un desvío ético que convirtió el tiempo perdido en enseñanza para otros. La decisión de usar el dinero encontrado con prudencia y con participación comunitaria fue lo que dio el impacto prometido en el título de su vida. No fue un golpe de suerte, sino una cadena de decisiones orientadas a la responsabilidad. Años después, cuando la casa tenía techo firme y una pequeña placa en la entrada con el nombre del taller, Julián se sentó en la puerta a mirar a los niños jugar frente al patio. Pensó en las manos que habían contado billetes, en una pensión, en las madrugadas de fábrica, y en la noche, en la que su oración fue simple y honesta. Recordó el vacío del lote cubierto de maleza, y la primera estaca, clavada con las manos entumecidas. Todo aquello, reconstruido con paciencia,
se convirtió en enseñanza. Comprendió que la fe, que no se somete a la verdad, ni a la rendición de cuentas, puede convertirse en engaño a sí misma. Que la presencia, más que la promesa a distancia, es la gran medida de la responsabilidad. En aquella tarde cálida, una madre se acercó y le dijo a Julián que su hijo ya no pensaba en emigrar sin formación, quería quedarse, aprender un oficio y ayudar en el pueblo. Fue un testimonio que valía más que cualquier cifra. Julián, sin hacer alarde, inclinó la cabeza, y frente a la gente que pasaba, pronunció otra vez una plegaria corta: gracias, Señor, porque de lo roto brota algo que ayuda a otros. Dame firmeza para seguir siendo responsable con lo que confiamos al tiempo. No pedía recompensa personal, pedía fuerza para sostener un servicio. El encuentro final con Rosa no fue una escena de reconciliación teatral, sino un intercambio sencillo y humano. Se sentaron una tarde, a la sombra de un olivo, que plantaron juntos en el patio. Rosa habló de su proceso, del arrepentimiento que la visitó en noches largas, de las ganas de hacer lo correcto, de la necesidad de reparar. Había asumido un trabajo estable en el taller, y llevaba semanas presentando cuentas claras. Julián, por su parte, reconoció el valor de su cambio, sin obviar la gravedad de lo sucedido. No ofreció una absolución automática, ofreció la posibilidad de convivir con normas y responsabilidades claras. Se despidieron con la sensación de que la historia no se cerraría con epílogos grandilocuentes, sino con días de trabajo honesto y con límites respetados. La última imagen que quedó grabada en la memoria de todos fue la de la casa, medio iluminada por la tarde, con chavales saliendo hacia sus casas y unos niños que discutían por un balón improvisado. Don Manuel, ya más lento en los pasos, miró la fachada y dijo con voz suave: lo importante no es que el ladrillo esté puesto, sino que ahora sepamos por qué lo ponemos. Fue una frase simple, que encapsuló la lección a la obra externa. Solo tiene sentido si sostiene una obra interna, de responsabilidad y servicio. Al cerrar este relato, conviene recordar lo que se aprendió en ese camino de años. La fe sin verificación puede volverse un mecanismo de engaño involuntario. La presencia tiene un peso que los giros a distancia no reemplazan. La transparencia es la medicina que evita que otras historias repitan el mismo daño. No se trata de enjuiciar a nadie de forma simplista, sino de entender que el cuidado comunitario, las reglas claras y la rendición de cuentas son herramientas de sanidad. Perdonar es posible, pero perdonar no borra la necesidad de construir nuevos cimientos. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que esté lejos de su familia, o con quien conoce a alguien que vive de remesas, que sirva como espejo y como alerta. La presencia y la verdad son la forma más fiel de amor. Si puedes, apoya iniciativas locales que formen a jóvenes en oficios y fomenten transparencia. A veces, lo que salva una vida es una mano que enseña a sostener. Y antes de terminar, una oración breve al Señor. Danos discernimiento para edificar con manos y corazón, humildad para admitir errores y coraje para reparar lo que hemos dejado a medias. Que nuestras acciones sean prueba de una fe madura, que no confunde promesa con verificación, ni lealtad con ceguera. Amén.